Vamos a seguir hoy con el segundo sermón. Estamos aún en el primer capítulo. Como vimos hace un par de semanas, esta epístola de autor anónimo fue escrita para exhortar, para animar a una comunidad de cristianos de origen judío que estaban pasando por momentos de dificultad. Es una carta para animar a los creyentes a perseverar firmes en la fe hasta el fin, en medio de circunstancias adversas. Hace un par de semanas estuvimos hablando un poco del contexto al cual se dirigía para que entendiéramos las palabras, el propósito, el motivo detrás de esta carta, para entender precisamente el porqué de lo que explica. Recordamos o vimos que la audiencia, los destinatarios originales de esta carta eran cristianos de origen judío, que por causa del rechazo y la oposición de aquellos que eran de su mismo pueblo, por causa de que ellos ahora confesaban a Cristo como el Mesías, por causa de esta persecución y oposición, estaban llegando a dudar y llegando a pensar, ¿y si volvemos a lo que ya conocíamos, aquello que nos daba seguridad y nos daba confianza, que era nuestra religión, todas aquellas ceremonias y rituales del Antiguo Testamento? Ellos eran judíos, habían nacido como judíos, habían crecido como judíos, enseñados en la ley. Ellos encontraban esa seguridad, esa identidad en lo que ellos eran, pero ahora, al llegar Cristo, todas esas cosas han sido cumplidas en Él, y ese dejar atrás lo que ellos eran, los tenía en un momento en que ellos estaban planteándose, ¿y si nos volvemos a aquello? Porque estamos siendo rechazados, estamos teniendo problemas por causa de esto. Y el autor de esta carta los va a exhortar, los va a animar precisamente a permanecer firmes en esta verdad. ¿Y cómo va a hacer? ¿Cómo va a exhortarlos a mantenerse firmes? Mostrando precisamente la superioridad de esta nueva revelación y del nuevo pacto en Cristo. Ellos iban a ver, necesitaban entender la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Y ese es el tema de la carta, mostrar la supremacía de Jesús sobre todo. Él es de quien hablaba todo el Antiguo Testamento. Cristo es el Mesías prometido a los padres, el Mesías profetizado por los profetas. Cristo, en quienes ellos creían, era la revelación última, final, definitiva del Padre. El Padre había hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, en el pasado, por medio de los profetas, pero ahora, al fin de los tiempos, ha hablado de manera definitiva en el Hijo. Él es la revelación plena, completa. Él es superior a todas las cosas, su pacto es superior. Por lo tanto, confiad en Cristo vuestro Señor. Él no es un profeta más como los profetas del Antiguo Testamento. Él es Dios mismo encarnado, el resplandor de su gloria, su misma esencia. Así que este es Cristo, el mediador de un nuevo pacto, un pacto mejor. Jesús es mayor que todo aquello en lo que ellos podían pensar del antiguo pacto. ¿Qué necesitaban entonces para permanecer firmes en la fe en medio de la oposición? Y cuando la duda se acerca, ellos necesitaban un conocimiento mayor de Jesús y de su obra. Ahora, como vamos viendo a la medida que vamos leyendo esta carta, nos damos cuenta de que esto no es un tratado teórico acerca de la doctrina de Cristo y de su obra. Él va a explicar y va a mostrar quién es Cristo y la superioridad de su persona y de su obra, para que aquellos que están escuchando y que están en Él vivan conforme a esta realidad. Es decir, lo que sabemos de Cristo ha de transformar cómo vivimos. Si no, no sirve absolutamente para nada. Ellos debían aplicar, por medio de ese recordatorio de quién es Cristo y su superioridad, ellos debían recordar quién era Él y vivir a la luz de quién es Jesús. Por eso vemos en este capítulo 1 cómo el autor continúa mostrando la superioridad de Jesús sobre todas las cosas, y en este texto que nos toca hoy, su superioridad sobre los ángeles. Vamos a leer Hebreos 1, vamos a empezar otra vez desde el versículo 1 para leer todo el texto. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta aquí el texto, y lo que vemos al leer estos versículos es precisamente el propósito del autor de mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y tú ahora pensarás, ¿qué tiene que ver tanto esto con nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar este texto a nuestras vidas si precisamente los cristianos hoy no nos caracterizamos por adorar a los ángeles? Ninguno de nosotros ha caído en la tentación esta última semana de caer en adoración delante de los ángeles, ¿cierto? Es posible incluso que ni siquiera hayamos pensado en ellos. Normalmente sí que pensamos en uno de ellos, un ángel caído, Satanás, nuestro enemigo, quiere destruirnos, que está allí alrededor intentando hacernos caer. Pero aparte de este enemigo, pocos habrán pensado durante esta semana en el mundo angelical. Y es cierto que no nos hemos planteado quizás esta cuestión de la superioridad de Jesús sobre los ángeles porque la tenemos clara. Jesús es superior a los ángeles. Ahora, el peligro en el que tú y yo podemos caer, y por eso este texto habla y puede ser aplicado en nosotros hoy, y podemos ser confrontados. El peligro en el que podemos caer es el mismo en el que cayeron ellos, y es el de subestimar a Jesús, a pensar menos de Él, a pensar menos, a que nuestra visión de Jesús sea menos de la que es, de quién es Él verdaderamente. Así que por medio de su exposición de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, lo que vamos a poder hacer es contemplar la excelencia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder comprender que Él es mejor, Él es mayor de todo, más de lo que podemos llegar a imaginar. Y este texto puede ser una palabra de ánimo para llevarnos a crecer en nuestro conocimiento del Señor, porque nuestra visión acerca de quién es Jesús debe ir creciendo cada día, debe irse adecuando más y más a cómo Él ha sido revelado. Crecer en el conocimiento de la persona de Jesús y de su obra es la mejor tarea en la que tú y yo podemos embarcarnos. Que la imagen de quién es Cristo sea más conforme a quién es verdaderamente. Y esto no va a ser mera teoría, como decía antes, contemplar la gloria de nuestro Salvador tiene que reflejarse en nuestras vidas. Este conocimiento de Él debe llevarnos a amarlo más por causa de la redención y a adorarlo más por causa de su grandeza real. Así que dicho esto, vamos a entrar a considerar este texto para contemplar, como decía, la excelencia y la gloria, la grandeza de aquel que es nuestro Salvador. Y en primer lugar vamos a considerar la necesidad que tiene el autor de mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Antes de tratar cuáles son los argumentos que él presenta, vamos a ver por qué él tiene que escribir esto. Decía antes que este es un tema en el que quizás nosotros no pensamos demasiado.
En ocasiones estamos en medio de este mundo y pensamos que los poderes de este mundo, los gobernantes, son aquellos que están dirigiendo todas las cosas y nos olvidamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Quizás no pensamos demasiado en eso y es posible que sea por causa del contexto en el que vivimos. En la sociedad en la que vivimos hay muchas filosofías acerca de muchas cosas, de quiénes somos, el porqué de todas las cosas, etc. Pero una de las que tiene más peso en el tiempo que estamos viviendo es el materialismo o naturalismo. Esta cosmovisión o manera de entender e interpretar todas las cosas viene a decir que el universo visible es todo lo que existe. Todo lo que nuestros ojos pueden ver, todo aquello que nuestras manos pueden tocar, es todo el mundo material, es todo lo que existe. Esta cosmovisión quita de en medio cualquier asunto espiritual. No hay nada fuera de las fronteras de este mundo material, de esta creación material. Por lo tanto, no hay un creador, no hay ningún mundo espiritual, llámense ángeles o demonios. Esos son cuentos de las diferentes religiones, te dicen, y esta es su doctrina. Nuestras vidas son regidas por leyes impersonales que operan sobre fenómenos estrictamente naturales. ¿Sí? El mundo material es todo lo que hay, no hay nada más. Ese es el contexto en medio del cual vivimos, pero esta no es la realidad que es reflejada en las Escrituras. Hay un Dios que ha creado todas las cosas, no solamente las que vemos, sino también las que no vemos. Existe una realidad espiritual que nuestros ojos físicos no pueden contemplar. En las Escrituras vemos que existe un mundo angelical. Dios al principio creó todas las cosas y creó también a los ángeles. Estos ángeles no existen desde la eternidad, son creación de Dios, existen millones y millones de ellos, son las criaturas más cercanas a Dios, están alrededor del trono sirviéndole y adorándole. Están muy bien organizados. Podemos ver en las Escrituras cómo en ocasiones se han aparecido a los hombres. No vamos a hacer un estudio profundo acerca del mundo angelical, podéis buscar y si no me pedís y os doy información, porque no vamos a hacer un estudio de ese mundo angelical, sino que vamos a tratar el punto que el autor trata en esta carta y es el hecho de que había unas ideas falsas acerca de este mundo angelical y del rol de los ángeles que estaba siendo desviada. Hay una serie de ideas falsas que los destinatarios de esta carta estaban albergando acerca de quiénes eran los ángeles y cuál es su rol. Los judíos tenían en alta estima a los ángeles. Según su tradición, la ley que Moisés recibió en Sinaí le fue dada por mediación de los ángeles. Esto nos puede sonar extraño, pero quiero que consideremos unos textos que nos muestran precisamente este pensamiento. En Deuteronomio 33:2, en la oración final de Moisés, leemos esto. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ese término santos tiene que ver con un ser sobrenatural que no es Dios. Está refiriéndose a los ángeles. Y es por causa de este testimonio que Moisés estableció esa tradición por la cual la ley fue dada por la mediación de seres angelicales. Por eso, si seguimos leyendo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 2, vemos cómo se nos habla de la palabra dicha por medio de los ángeles. En el Nuevo Testamento encontramos también referencias a esta verdad. En su discurso antes de ser martirizado, Esteban se dirige a aquellos que están a su alrededor y ¿qué es lo que dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y ahora dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y otra referencia más, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas hablando de la ley como ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué es lo que sucedió en esta comunidad a quien está escribiendo? Que tenían en tan alta estima a los ángeles que cayeron en la superstición y terminaron adorándolos. Algunos incluso llegaron a considerar a Jesús como un ángel.
El gnosticismo del siglo I, que de cierta manera, como vemos en la carta a los Colosenses, se iba introduciendo en aquella iglesia de Colosas, llamaba, entre otras cosas, a la adoración a los ángeles. Lo que estaba sucediendo es que esa gloria de Dios estaba siendo eclipsada por una adoración a los ángeles. La adoración que solamente merece el Dios creador estaba siendo dirigida hacia los ángeles. Y hay una cuestión que es evidente en las Escrituras, y es que Dios es un Dios celoso por su adoración y no permite que se le dé gloria a nadie más que a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y uno podría pensar, ¿cómo podemos alabar, cómo podemos adorar a un Dios tan egocéntrico como este? Un Dios que está constantemente señalando su propia grandeza y constantemente mandando a los hombres a reconocer esta grandeza en adoración. ¿Es que tiene un problema de autoestima Dios? ¿Qué tipo de Dios es este que constantemente está diciendo a todo el mundo, miradme a mí y adoradme? ¿Es que hay una necesidad en Dios? No es que Dios necesita nuestra adoración y por eso la quiere toda y de manera exclusiva. Somos nosotros quienes necesitamos entender que Él es lo más valioso, Él es lo más precioso, Él es el único que puede verdaderamente satisfacernos. Es el único que puede traer alegría y gozo verdaderos a nuestro corazón. Adorar a la criatura es adorar a aquello que no puede satisfacernos, que no tiene poder para producir gozo en nosotros. Tú y yo necesitamos entender que Dios es lo más valioso, es lo más precioso y que cuando lo adoramos a Él encontramos el verdadero gozo y la verdadera alegría. Decía C.S. Lewis, el autor de, entre otros, las Crónicas de Narnia, que cuando Dios persigue e incluso exige nuestra alabanza, persigue la consumación de nuestra alegría. Así que no es Dios que necesita de nuestra adoración, es que nosotros necesitamos entender que Él es lo más grande y rendirnos a Él y darle solo a Él la adoración que Él merece. Por eso el autor de Hebreos va a mostrarnos la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, especialmente sobre los ángeles, para que la adoración de su pueblo se dirija a aquel que es verdaderamente digno. Y su propósito, en último término, es mostrar esta realidad. Porque Jesús es superior a los ángeles, el mensaje que Cristo nos revela es superior que aquel que fue dado en Sinaí por medio de los ángeles. Porque Cristo es superior a los ángeles, su palabra es, su mensaje es superior. Por lo tanto, estos cristianos de origen judío debían encontrar ánimo y fuerzas al ser consciente de que el nuevo pacto en el que Cristo los había introducido era mayor que el antiguo. Era absurdo volver a lo anterior. Era absurdo volver de lo completo a lo incompleto. Es absurdo adorar a la criatura y no al Creador. Y les va a mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. ¿Y os habéis dado cuenta de qué manera lo va a hacer? ¿De qué manera, qué argumentos va a usar para mostrar a sus destinatarios por qué Jesús es superior a los ángeles? Nos va a llevar una y otra vez al Antiguo Testamento. ¿Os habéis dado cuenta de cuántas citas usa el autor en este texto? Nos lleva atrás, nos lleva al Antiguo Testamento para mostrarnos de qué manera los profetas, la ley y los salmos exaltan al Mesías, a Jesucristo, por encima de todas las cosas. Él no va a usar argumentos del Nuevo Testamento. Él va a mostrarles cómo ya toda la revelación decía que el Señor, es superior a todo. Y es lo que va a hacer. Nos lleva al Antiguo Testamento. ¿Y qué nos enseña? En primer lugar, su primer argumento es que Jesús es superior porque tiene un más excelente nombre que los ángeles. Leemos en el versículo 4 que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vemos cómo nos cita dos textos, Salmos 2 y 2 de Samuel, capítulo 7. Y ahora quiero detenerme un momento y considerar algo que ha traído a confusión a algunos. Leemos que Jesús fue hecho superior a los ángeles y en base a esto algunos pretenden hacer creer que Jesús es un ser creado, negando de esta manera su deidad. Luego estos mismos se reafirman al leer en el versículo 6 cómo el autor se refiere a Jesús como el primogénito. ¿Cuál es su argumento? ¿Ves?
Jesús es un ser creado, fue hecho, es el primogénito, es un ser creado como tú y como yo. Sí, será el más grande, será el más importante, el más elevado, el primero, por eso dice el primogénito, pero al fin y al cabo, creado. Y este es su argumento. Defienden la humanidad de Jesús, niegan su deidad, porque dicen que esos textos reflejan precisamente que Jesús es un ser creado, con lo cual está por debajo del Padre. Hoy en día esta herejía es enseñada por los testigos de Jehová, quienes niegan la deidad de Jesús, pero esto no se lo han inventado ellos. Un tal Arrio enseñaba ahí por el siglo III que Jesús fue creado por Dios el Padre y por lo tanto subordinado a Él. Decía que Jesús no había existido siempre, era un ser creado, por lo tanto no era divino. Ahora, ¿cómo respondemos a estos argumentos? Es sencillo. Leemos que Jesús fue hecho superior a los ángeles. El término que se traduce aquí como hecho no tiene el sentido de ser creado, sino de llegar a ser. Es decir, que Jesús llegó a ser tanto superior a los ángeles. Ahora, si lo leemos así, esto implica que en algún momento Él estuvo por debajo. ¿Fue esto así en algún momento? En el versículo 9 del capítulo 2 leemos cómo se refiere a Jesús como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto tiene que ver con su encarnación. Él fue hecho un poco menor que los ángeles cuando se hizo como uno de nosotros, cuando dejó su gloria para tomar un cuerpo humano. Eso lo leemos en Filipenses 2, donde se nos relata precisamente su humillación. Siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la humillación de Cristo, pero la historia no termina aquí. Seguimos leyendo en Filipenses y leemos que por causa de su obra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habiendo tomado de forma voluntaria y por un tiempo esta posición un poco inferior a los ángeles, Él fue, como dice Pablo a los Romanos, declarado Hijo de Dios con poder. Jesús fue exaltado por encima de los ángeles, el lugar en el que Él estaba, porque es el Dios eterno. Así que Él no fue creado, no fue hecho, sino que llegó a ser por causa de su obra. Ahora, en segundo lugar, la segunda cita donde se nos dice que Jesús era el primogénito. ¿Qué significa? ¿Que es el primer ser creado? Primogénito significa siempre el primero en orden de nacimiento. La palabra, el término original, tiene el sentido de primero, pero no, aunque puede referirse en el orden cronológico, su significado principal tiene que ver con la posición o el rango. En el mundo judío, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia, pero no necesariamente siempre era el primero. ¿Os acordáis de alguien que compró esa primogenitura? Jacob y Esaú. Esaú, a pesar de ser el primero en nacer, vende su primogenitura, es decir, sus derechos a la herencia. Jacob, entonces, es el primogénito. Para entender un poco más esta palabra, podemos irnos al Salmo 89 y ver cómo se usa en referencia a David. El Señor se refiere a David en el Salmo 89, versículo 27, diciendo: yo también le pondré por primogénito. Sabemos que David no fue el primer hijo de Isaí. David no fue el primer rey de Israel. Para entender qué significa este término, tenemos que seguir leyendo este salmo. Dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Cuando está hablando de Cristo como primogénito, está hablando de su supremacía. Él es el primero, Él es el mayor de los reyes, Él es el excelso. Cuando vemos que se refiere a Cristo como el primogénito, no está hablando de orden de creación, está hablando de superioridad en rango. La supremacía de Jesús, Él está por encima de todo, Él es el supremo, no hay nada por encima, Él es el más excelso sobre todos. Jesús no es un Señor con S minúscula, es el Señor.
Él es el rey, Él es la última instancia, Él es el que está arriba del todo, es el supremo sobre todas las cosas. Él es el primogénito en ese sentido, es el primero, el más importante, el más grande, el más excelso. Esto es lo que está significando. En ningún momento, todo lo contrario, está enfatizando precisamente su divinidad. Seguimos en el texto y leemos que el autor enfatiza que Jesús es superior a los ángeles porque ha heredado un mejor nombre. Y lo hace por medio de una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo seré el Padre? Es una pregunta retórica. A ningún ángel, Dios le ha llamado mi hijo. Es cierto que a los ángeles se les llama hijos de Dios, en el libro de Job, por ejemplo, pero es un término colectivo. Tiene que ver con el hecho de haber sido creados por Él, de ser sus criaturas. Es un término colectivo, pero el nombre, el título de hijo, solamente le pertenece a Jesús. El Salmo 2, que es el que está haciendo referencia el autor, es un salmo que nos habla de Dios y de su ungido. Y el autor del salmo tendría en su mente algún rey terrenal. Pero cuando tú lees ese salmo, te das cuenta de que está hablando de un rey mayor, del gran rey que vendría, del gran rey y Mesías prometido por Dios. Un rey que tendría una relación más íntima con Dios, aquel que sería el Hijo. Dios Padre se refiere a su Hijo como mi Hijo. Este es un título único que solo le pertenece a Jesús. A ningún ángel Dios es Padre en ese término. Ningún ángel se refirió nunca a Dios llamándole Padre. Dios nunca ha sido llamado Padre de los ángeles. Ese título de Hijo le pertenece solo a Jesús. Ni siquiera los arcángeles, en su alta posición, pudieron experimentar este gran honor. Jesús es superior a los ángeles porque tiene un título superior. Él es más exaltado que los ángeles. Tiene un título único. Él es el Hijo de Dios. Ese es su primer argumento. Su segundo argumento es que Jesús es superior a los ángeles porque Jesús merece adoración. ¿Habéis visto el mandato de Dios? Alábenle, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí el autor está citando el Salmo 97, en el que se nos muestra el dominio y el poder de Yahvé. Y fijaros cómo empieza este salmo. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Versículo 6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Un salmo que habla del dominio universal y el poder de Jehová. Es curioso que el autor de Hebreos aplica a Jesús estas palabras que están dirigidas al Padre. ¿Os habéis dado cuenta? El autor de Hebreos atribuye al Hijo textos que hablan del Padre. Es delante de este Dios que domina sobre todas las cosas, que todos deben postrarse, y el autor de Hebreos está diciendo, este es Jesús, delante del cual todo el mundo debe postrarse. Aquí nos está confirmando una vez más la deidad de Jesús. Es delante de Dios que todos deben postrarse, incluso los ángeles. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el objeto de la adoración angelical. Jesús no es más de uno de los ángeles que se unen a adoración delante de Dios, como enseñaba aquella herejía. Jesús es el objeto de adoración de los ángeles. Y esa es la cuestión. Jesús es superior porque los ángeles se postran delante de Él en adoración, reconociendo que Jesús es más exaltado que ellos. Los ángeles siempre han adorado a Jesús. En su encarnación, Jesús es adorado por los ángeles. En su segunda venida, cuando Cristo regrese en poder y gloria, vendrán con Él todos los santos ángeles. Él se sentará en su trono de gloria y contemplar la obra completa. Los ángeles se postrarán en adoración delante de Él. Esa es la realidad. Si Cristo merece la adoración, Él necesariamente es Dios. Porque no podemos adorar a nadie más que a Dios.
por muy exaltada que sea esa figura. Un ángel tuvo que prevenir a Juan de caer en eso. ¿Os acordáis que tuvo una visión maravillosa? Después de ser testigo de cosas maravillosas, el apóstol intentó postrarse delante de un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel mismo le está diciendo a Juan, Juan, no te postres delante de mí, yo soy uno como tú. Es delante del Padre, delante de Dios, a quien tenemos que adorar. Solo Dios es digno de adorar. Los ángeles han estado adorando a Dios por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Y tenemos esa imagen preciosa de la adoración celestial en Apocalipsis 5, donde vemos a los ángeles y a los ancianos que cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración celestial, los ángeles, los ancianos, toda la creación postrada delante del Dios creador, adorándolo. Y el Padre dice, adorad al Hijo. Tú y yo hemos sido llamados a participar de esta adoración a Dios. ¿Eres consciente del gran privilegio al cual nos ha sido dado? Es por gracia que podemos unirnos a este coro celestial y levantar adoración a nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si eras consciente hoy cuando venías aquí, si tu corazón venía preparado diciendo, qué bien, me voy a unir a mis hermanos para cantar a mi Señor y Salvador, para participar de este coro con nuestras voces unidas como un solo pueblo al Dios y Salvador nuestro. El único que merece nuestra adoración, al único que debe ocupar nuestro pensamiento, al único que debemos desear. Esa es la realidad. Adora a Cristo. Es un regalo que podemos celebrar, vivir hoy, y así será por toda la eternidad. El Padre le manda a los ángeles, adorad a Cristo, postrados delante de Él. Adoremos también a Cristo, nosotros, sus hijos, para levantar su nombre y reconocer que Él es exaltado sobre todas las cosas. Jesús es superior a los ángeles porque Él merece adoración. Hay un tercer argumento. Jesús es superior a los ángeles porque Él es su Señor. Eso es lo que leemos en los versículos 7 al 9. Los ángeles son los ángeles de Cristo. Son sus ángeles. Son sus ministros. Y eso es importante. Les está diciendo a aquellos lectores de esta carta, aquellos creyentes que provenían del judaísmo, que tenían en tan alta visión y tan alta estima a los ángeles, que esos ángeles a los que vosotros estáis pretendiendo exaltar en demasía, ellos son ministros de Cristo. En ningún momento el autor de Hebreos quiere despreciar o menospreciar a los ángeles, simplemente quiere colocar a cada uno en su lugar. Cristo es el Rey. Los ángeles son sus ministros. Esta es así, mostrando su inferioridad. Jesús es más exaltado que los ángeles, incluso que el ángel más elevado, incluso que al arcángel Miguel, el que es el jefe o príncipe de los ejércitos de Dios, que como leemos en Apocalipsis, dirigía a sus ángeles en lucha contra el dragón. Este gran ángel no es más que un ministro de Jesús, enviado a cumplir la voluntad de Cristo. Los ángeles son los ángeles de Cristo, enviados para llevar a cabo la voluntad de Jesús. Están para servirle, están para hacer su voluntad. Cristo manda y ellos hacen. Dios lo envía para servir al Hijo. ¿Os acordáis qué sucede en el relato de la tentación?
cuando Jesús pasa esos 40 días, cuando es tentado por Satanás, vemos cómo los ángeles le servían a Cristo. Los ángeles son los ministros del Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús es el Rey eterno. Esto es lo que está diciendo. Los ángeles son ministros, Jesús es el Rey. Y para aquellos que han intentado negar la deidad de Jesús, aquí vemos a Dios el Padre diciendo que Dios el Hijo es el Señor, es el Dios eterno. Y cuán importante es que nosotros tengamos esa visión acerca de quién es Jesús. Como decía antes, muchos no tienen una visión adecuada de quién es Jesús. Jesús es un buen maestro, es el mejor de todos, nos dio muy buenas enseñanzas. Si realmente todos viviéramos como Él nos dice, el mundo sería diferente, pero Jesús es mucho más que esto. En ningún lugar en las Escrituras se nos deja pensar menos de lo que Él es. Mira que tu visión sea más conforme a las Escrituras. No tengas una visión pequeña de Él. Un pastor dijo en una ocasión, cuanto más meditas en Cristo, mayor es tu imagen de Él. Esa es la realidad. Cuanto más conoces a Cristo, más elevada es tu visión de Él. Cuanto más piensas en Él, más lo aprecias, más te das cuenta de quién es verdaderamente. Decía alguien que esto es tan diferente a nuestra experiencia humana. Dice, puedes tener un gran respeto por una persona con la que trabajas, pero cuanto más tiempo pases con esa persona, más debilidades, pecados y defectos verás en él. Pasa tiempo conmigo y te darás cuenta de que hay mucho de esto. Cuanto más pasamos los unos con los otros, nos damos cuenta de que van apareciendo defectos, van apareciendo pecados, van apareciendo esas debilidades. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, pero con Cristo es tan diferente. Cuanto más tiempo pasamos con Él, cuanto más conocemos a Cristo, mejor será nuestra opinión de Él. Más elevada será nuestra opinión de Él. Más excelente te va a pasar. ¿O no te sucede esto cuando lees las Escrituras? En la medida que vas creciendo en el conocimiento del Señor, te vas dando cuenta que Él es más perfecto, que Él es más maravilloso, que Él es más amoroso. En el estudio de esta mañana estábamos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado y estábamos hablando de ese proceso de santificación y estábamos hablando de cómo en la medida que vamos creciendo en santificación, nos vamos dando cuenta de la gravedad de nuestro pecado y la medida en que crecemos en nuestra santificación, nos damos cuenta de que Cristo nos amó más aún de lo que habíamos imaginado, porque somos más conscientes de quiénes éramos y de lo que somos aún todavía. Así que cuanto más tiempo pasamos en Él, más grande, más excelente nos va a parecer. Esa es la realidad. Habla las Escrituras, medita en tu Señor y te enamorarás más y más de Él. Jesús es el Dios eterno, el Rey de toda la creación, majestuoso, poderoso. Él es el Señor. Él es el Señor. Y tú quizás en tu incredulidad dirás, bueno, yo no acepto ni reconozco a Jesús como el Señor, como el Rey, pero no importa. Él es el Señor aunque tú no lo reconozcas. Él no necesita que tú lo reconozcas como Rey para que Él sea el Rey de toda la creación. Tú quizás hoy puedes resistirte a su señorío. Tú hoy puedes negar que Él es el Señor. Tú puedes decir, yo no me arrodillo delante de nadie y menos de ese profeta, de ese Jesús. Yo no me voy a arrodillar delante de nadie. Yo soy el Rey y Señor de mi propia vida. Bueno, tú mismo. Pero un día, toda rodilla se doblará. Y todos, y repito, todos reconocerán que Jesús es el Señor. Tú hoy no te quieres arrodillar, aquel día caerás postrado en terror, en miedo, sabiendo que las cosas van a ir mal, porque lo has rechazado, lo has negado. En tu orgullo has sido el rey de tu vida y has pasado de Él. Pero aquel día te arrodillarás y dirás, Él es el Señor. Ya me lo habían dicho, pero aquel día será demasiado tarde. Aquel día es como cuando te pillan haciendo un delito. Me han pillado.
y no hay tribunal para presentar tus cargos y decir es que yo no sabía, es que voy a contratar a un abogado que va a usar algún argumento legal para hacerme salir. No, no, no. Él conoce todas las cosas. Y aquel día te vas a arrodillar llorando, lamentando, gritando de rabia, todo lo que te puedas imaginar, porque ya sabes que es demasiado tarde. Él es el Señor. Y todos un día nos vamos a presentar delante de Él en juicio. Y sus hijos, llegamos a ese día con la confianza de que hay uno que habla por nosotros, de que hay uno que pagó por nosotros, de uno que nos entrará y dirá, yo ya he pagado por él. Y esperamos ese día con gozo. Esperamos el día en que veremos a nuestro Señor y Salvador y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Y nos arrodillaremos con gozo, celebrando que Él ha llegado por fin y estamos con Él. Pero ay de todos aquellos que hoy lo estáis rechazando. Rechazar a Cristo significa ser rechazado por Él por toda la eternidad. Y es algo demasiado terrible como para tomártelo a la ligera. Medita hoy bien en tus caminos. Medita hoy bien acerca de tu condición. Reconoce tu miseria, reconoce tu rechazo, reconoce que no lo has reconocido como Señor y Salvador y que sigues viviendo la tuya. Reconoce tu pecado y ven al arrepentimiento y fe a la cruz para que puedas ser salvado, justificado, santificado y un día glorificado con Él. Hazlo hoy antes de que sea demasiado tarde. Antes Mark decía, ¿en qué poco tiempo hemos tenido tantas operaciones de hermanos? Nos damos cuenta de que este mundo no va a ser eterno. Esta vida que tenemos aquí, que la muerte está allí mismo, que todos un día vamos a estar delante de Él. ¿Cómo está tu alma delante de Él? ¿Estás preparado para aquel día? ¿O intentas negar y pensar que no hay un Dios porque no quieres pensar en esa realidad? Pero yo te digo, el día que estés en la cama del hospital, aquel día te darás cuenta de que sí, que la muerte está allá y no he hecho nada por mi alma en todo este tiempo. Y no es tan sencillo. No es aquello de que el último día diré, bueno, ya he vivido mi vida, ahora Señor, perdóname, déjame entrar en el cielo. Esto no va así. Esa convicción de pecado, ese reconocimiento, no es así de fácil. Medita bien antes de que sea demasiado tarde, porque el Señor vendrá. Habla las Escrituras y pídele al Señor, muéstrame mi condición. Soy un miserable pecador y vengo a ti siendo nada. Sálvame antes de que sea demasiado tarde. Él es el Señor, el Rey eterno, el que se encarnó, el que vivió esa vida perfecta, ese cetro de justicia es característica de su reino. Cristo vivió esa vida perfecta y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero no quedó aquí, fue exaltado. Nos cita el autor como Él ha sido ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Cristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad. El trono de Dios le pertenece no a los ángeles, le pertenece al Señor Jesús. No hay nadie a su mismo nivel. Y para el autor de esta carta era fundamental mostrar el señorío de Cristo. Para él no es algo opcional para su audiencia. El señorío de Cristo no es algo opcional para nosotros. Decía alguien, si no crees que Él es Señor de todo, entonces no crees en Él en absoluto. Agustín de Hipona lo dijo de esta manera, no valora en absoluto a Cristo quien no valora a Cristo por encima de todo. No se trata de creer en Jesús solo como nuestro Salvador. No puedes tener a Jesús como tu Salvador y no como tu Señor. Si no es tu Señor, es que realmente no has entendido el Evangelio. Que Jesús es el Señor no es una creencia opcional o adicional en tu fe. Es fundamental. Está en el centro. No puedes tener a Jesús como Salvador si no es también tu Señor. Si es así en tu vida es que no has entendido el Evangelio, porque la obra que Cristo vino a hacer es la de comprarnos con su sangre. Él fue al mercado de esclavos. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Y Él nos compró con su sangre y compró esclavos y los hizo sus esclavos. Nunca hemos sido libres. Éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Cristo. Aquel amo era terrible, nuestro amo es precioso, pero somos sus esclavos, somos sus siervos. Él es el Señor, su palabra debe ser obedecida, su voluntad debe ser hecha.
Debemos someternos a su reinado. Él es el Señor. ¿Es así en tu vida? ¿Realmente te postras delante de Jesús, tu Señor, y le reconoces como lo que es tu amo, tu Señor, y te sometes con toda alegría a su reinado? Es fundamental el señorío de Cristo para nuestras vidas. Él vino a rescatarnos. Somos sus esclavos. Que Jesús es el Señor es fundamental en nuestra confesión. Este es el tercer argumento del autor. Jesús es superior a los ángeles porque Él es su Señor. Cuarto lugar, Jesús es superior a los ángeles por su existencia eterna. El autor de Hebreos cita al Salmo 102 para demostrar que Jesús existe desde la eternidad y por toda la eternidad. Jesús es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra y de todo el universo. Jesús estaba en el principio de los tiempos creando todas las cosas. Al ser el creador, Él existe antes de la creación de todas las cosas. Es el Dios eterno, Él es eterno hasta la eternidad. Los ángeles tienen su principio, son creados. La creación entera puede desaparecer y Cristo sigue existiendo. Así que Jesús es superior a los ángeles por su existencia. Los ángeles son creados, son criaturas. Jesús es el creador, sin principio ni final. Jesús es inmutable, Él no cambia. El final del Salmo 102, si lo leemos, vemos cómo nos dice que el Señor hará todas las cosas nuevas y participaremos de ello. Nos expresa cómo el Señor hará todas las cosas nuevas, toda la creación pasará como por fuego, todo será transformado, viviremos en una tierra nueva, renovada. La creación entera va a ser transformada. Como por fuego todas las cosas van a ser hechas nuevas. La creación entera cambiará, pero no lo hará su Creador. Jesús es el eterno, el inmutable, nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eternamente el mismo. Él no cambia en su naturaleza, en su carácter, ni en sus propósitos. Y esto es algo maravilloso porque podemos confiar plenamente en Él. Porque aquello que Él promete, eso va a cumplir. Su palabra permanecerá, sus promesas permanecerán porque Dios no cambia. Esa es la mayor esperanza y promesa que tenemos. Nuestra esperanza no descansa en lo que tú y yo podamos hacer. Nuestra esperanza descansa en que Dios es Dios y no cambia. No cambian sus propósitos, no cambia su carácter. Él es eternamente el mismo. Y la eternidad de Cristo es un gran consuelo también para ti y para mí. El salmo que cita el autor de Hebreos termina declarando que los creyentes participarán de esta eternidad. Dice así: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La eternidad de Cristo es un gran consuelo para ti y para mí. Él es el heredero de todas las cosas y nosotros como redimidos tenemos parte en esa herencia. Dice Pablo a los romanos: si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No sé si somos conscientes de lo que se está diciendo aquí, del gran privilegio. Él efectuó nuestra salvación, la purificación de nuestros pecados, entregándose a sí mismo para darnos una herencia eterna. Esa herencia que Él ganó es nuestra, aquellos que estamos en Él. Y esta herencia es segura porque está en las manos de aquel que no cambia. Así que Jesús es superior a los ángeles por su existencia. Ellos son criaturas, Dios es el creador. Por último, Jesús es superior a los ángeles por su destino eterno. El destino de Cristo es reinar por toda la eternidad. El destino de los ángeles es servirle a Él. Y fijaos en el versículo 14. Es servir a Cristo y también a nosotros, los creyentes. Una vez más, por medio de una pregunta retórica, el autor de la carta nos lleva a considerar quién está en la posición más exaltada de autoridad. Y lo hace citando de nuevo el Salmo 110. Versículos 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A nadie, a ninguno. Solo el Hijo se sienta a la diestra del Padre, en ese lugar de autoridad y de gobierno. No hay asientos allí para los ángeles, ese trono le pertenece a Cristo. Es a Él a quien se sujetarán todas las cosas, delante del cual se doblará toda rodilla. A ningún ángel se le ha dado este
honor. Los ángeles son espíritus al servicio de aquel que está sentado en el trono. Son siervos de Cristo y Él los ha enviado también a servirnos a ti y a mí. Y eso es algo maravilloso. Esta es una palabra de consuelo y ánimo. Las huestes celestiales han sido enviadas por nuestro Señor para servirnos y asegurar nuestra salvación. Decía Calvino en su comentario que los ángeles están continuamente a nuestro favor. De aquí también procede una singular confirmación de nuestra fe, pues nuestra salvación, estando protegida por tales guardianes, queda fuera de todo peligro. Dios ha provisto lo necesario para que triunfemos en nuestras flaquezas, concediéndonos ayudantes para que se opongan a Satanás y para que con su fuerza despejen nuestros caminos y nos defiendan. Los ángeles son ministros de Cristo, enviados a servirle a Él y a servirnos a nosotros también. Huestes angelicales alrededor, guardándonos y protegiéndonos. ¿Cómo vamos a adorar a los ángeles? ¿Cómo vamos a adorar a cualquier criatura cuando nuestro Señor es tan exaltado? Adorar a la criatura es un absurdo. Adora a aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas. Creo que el autor de Hebreos nos ha dejado el punto claro. Hay textos que dices, ¿de qué va ese texto? Fácil. Jesús es superior a los ángeles. Y se ha repetido, y se repite. Y dices, vale, ya lo he pillado. Es superior a los ángeles, que en la primera frase ya lo he entendido. ¿Por qué me lo repites tanto? Para que lo veamos en todos los aspectos de la gloria de Cristo. Y mucho más podríamos hablar de las excelencias de Cristo, pero Él quiere que veamos y contemplemos la majestuosidad y la gloria de nuestro Señor, para que seamos iluminados con ello, que eso transforme nuestro corazón. Cuando ves a Cristo te quedas con la boca abierta y dices, wow, este es mi Señor, este es mi Salvador. El Rey eterno es el que dejó su gloria en los cielos, este Rey que tiene toda la autoridad y vino a morir por mí, que no lo merecía, y me ha dado esa salvación y está preparando aquello tan precioso para mí. ¿Cuánto me ha amado? ¿Cómo yo no lo voy a amar? Es necesario recordar quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Dios, el Rey eterno, el mediador de un nuevo pacto. Es aquel que crea y sustenta todas las cosas, el que gobierna, el Dios que es digno de nuestra adoración, el Dios eterno, inmutable, el que está sentado en su trono en poder, en gloria, que gobierna con justicia y verdad, el autor de una salvación perfecta y completa en todos sus aspectos. Cristo está sentado. Él no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que iban haciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Ellos no se sentaban porque había mucho trabajo por hacer. Pero Cristo se entregó una sola vez por siempre y ese sacrificio es perfecto, su obra es perfecta. Él ya está sentado, ya no hay que hacer más sacrificios. Su obra es perfecta, está sentado, su obra ha sido terminada. Él es nuestro Salvador, nos ha purificado de nuestros pecados, nos ha redimido, nos ha hecho sus hijos, hemos sido adoptados, tenemos una herencia que celebraremos y disfrutaremos por toda la eternidad. ¿Cómo no vamos a adorarle a Él por encima de todas las cosas? ¿Cómo no vamos a desear venir el domingo y cantar con nuestros hermanos a tan gran Salvador? ¿Cómo no vamos a celebrarlo cada día de nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a querer pasar tiempo con una persona tan preciosa? No se entiende. Si tú has entendido el Evangelio, quieres estar con Él en todo momento, estás enamorado de Él. Todo esto nos va a llevar a la adoración en nuestras vidas. Todo esto nos va a humillar, nos va a colocar en nuestro lugar. Igual que el autor coloca a los ángeles en su lugar y al Señor en su lugar, también nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para contender contra Él? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo nosotros podemos pretender cambiar las leyes de cómo Él ha dispuesto todas las cosas? Él es el Creador. Él es el Señor. ¿Cómo vamos a dudar de su bondad? ¿Cómo vamos a dudar de nada, sabiendo que Él es el Señor y que Él es bueno, es amoroso, es misericordioso? ¿Cómo nos vamos a humillar sabiendo que somos criaturas y Él es el Creador? Él es el Señor. Somos suyos. Si hemos entendido esto, se refleja en una vida de obediencia a su voluntad. Pregúntate, ¿de qué manera el señorío de Cristo se refleja en tu vida? ¿De qué manera se puede ver que tú vives para Él? En tu pensar, en tu hablar, en cómo dedicas tus esfuerzos, tu tiempo,
tu dinero, todo su ser, qué es lo que más te preocupa, qué es lo que más anhela, de qué manera se ve en tu vida que realmente el Señor es tu Señor. De qué manera se ve que tu vida está siendo dirigida por Él, que tú estás caminando por sus caminos. Piensa y ve si realmente estás sometido a ese señorío. Y por último, estas verdades dan confianza a nuestros corazones, porque como ellos vamos a pasar por momentos de dificultad, de oposición. Nosotros estamos en un tiempo relativamente tranquilo, pronto nos van a prohibir hablar de ciertas cosas. Pero hay hermanos alrededor del mundo que están sufriendo persecución, están siendo apaleados, golpeados, martirizados por causa de su fe. Y llegarán momentos en que veremos que los enemigos serán muchos y serán poderosos y parecerá que el reino de Cristo no va a poder crecer más y que vamos a ser atacados y perseguidos y vamos a temer. En ese momento recuerda, el reino de Dios es eterno. Su reino va a prevalecer. Él es el rey. Y Él va a vencer y va a humillar a todos sus enemigos. Aunque todas las naciones del mundo se unan contra el Señor, de un soplo Él los ventilará y los va a echar delante de su presencia. Él es el Rey eterno, el Dios todopoderoso. Su reino se va a establecer. Hay uno que está sentado en el trono que tiene todo poder y delante del cual toda rodilla se doblará. Por lo tanto, cristiano, hermano, confía en el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Obedece al Señor. Cumple su voluntad. Aunque se pongan a ti, tú vas en el nombre de aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y descansa en Él. Él está en control de todas las cosas y Él al final de los tiempos establecerá su reino por toda la eternidad. Vive a la luz de esa verdad.